Bueno, hemos oído acerca de ese toque, pero haber sido tocado por el Señor para compartir con el pueblo del Señor esta escritura de restauración, pero de devoción. Primer libro de Samuel, en el capítulo 7, con la ayuda del Señor, dice, primer libro de Samuel, capítulo 7, vinieron los de Kiriat Jearim y llevaron el arca de Jehová y la pusieron en casa de Abinadab, situada en el collado, y santificaron a Eleazar su hijo para que guardase el arca de Jehová. Desde el día que llegó el arca a Kiriat Jearim, pasaron muchos días, 20 años, y toda la casa de Israel lamentaba en pos de Jehová. Habló Samuel a toda la casa de Israel diciendo: si de todo vuestro corazón os volvéis a Jehová, quitad los dioses ajenos y a Astarot de entre vosotros, y preparad vuestro corazón a Jehová, y solo a él servid, y os librará de la mano de los filisteos. Entonces los hijos de Israel quitaron a los Baales y a Astarot y sirvieron solo a Jehová. Y Samuel dijo: reunid a todo Israel en Mizpa, y yo oraré por vosotros a Jehová. Y se reunieron en Mizpa, y sacaron agua, y la derramaron delante de Jehová, y ayunaron aquel día, y dijeron allí: contra Jehová hemos pecado. Y juzgó Samuel a los hijos de Israel en Mizpa. Cuando oyeron los filisteos que los hijos de Israel estaban reunidos en Mizpa, subieron los príncipes de los filisteos contra Israel. Y al oír esto, los hijos de Israel tuvieron temor de los filisteos. Entonces dijeron los hijos de Israel a Samuel: no ceses de clamar por nosotros a Jehová nuestro Dios, para que nos guarde de la mano de los filisteos. Y Samuel tomó un cordero de leche y lo sacrificó entero en holocausto a Jehová. Y clamó Samuel a Jehová por Israel, y Jehová le oyó. Y aconteció que mientras Samuel sacrificaba el holocausto, los filisteos llegaron para pelear con los hijos de Israel. Mas Jehová tronó aquel día con gran estruendo sobre los filisteos y los atemorizó, y fueron vencidos delante de Israel. Y saliendo los hijos de Israel de Mizpa, siguieron a los filisteos, hiriéndolos hasta abajo de Bet-car. Tomó luego Samuel una piedra y la puso entre Mizpa y Sen, y le puso por nombre Ebenezer, diciendo: hasta aquí nos ayudó Jehová. Y así fueron sometidos los filisteos, y no volvieron más a entrar en el territorio de Israel. Y la mano de Jehová estuvo contra los filisteos todos los días de Samuel. Fueron restituidas a los hijos de Israel las ciudades que los filisteos habían tomado a los israelitas, desde Ecrón hasta Gad. E Israel libró su territorio de mano de los filisteos, y hubo paz entre Israel y el amorreo. Y juzgó Samuel a Israel todo el tiempo que vivió, y todos los años iba y daba vuelta a Betel, a Gilgal y a Mizpa, y juzgaba a Israel en todos los lugares. Después volvía a Ramá, porque allí estaba su casa, y allí juzgaba a Israel, y edificó allí un altar a Jehová. El Señor prospere su palabra. Ahora, hermanos,
20 años sin la presencia del arca entre el pueblo de Israel. Tanto tiempo. Dice allí que el pueblo se lamentaba. 20 largos años sin la presencia del arca, sin la presencia del Señor. Pero qué bueno que Dios levanta a hombres, como hemos escuchado, y Dios levantó a ese instrumento, ese vaso de honra. Dios lo levantó a Samuel. Dios le llama a él varón de Dios en el capítulo 9, hombre insigne. Todo lo que él dice acontece sin falta. Como hace falta hombres de Dios, que Dios levante ancianos, diáconos, maestros de clase bíblica. El apóstol Pablo nos va a decir en segunda carta a Timoteo 2, 21, 22, sí que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor, pero dispuesto para toda buena obra. Varón de Dios, insigne, un título honorable tenía Samuel. Y en medio de esta situación hay lamento en el pueblo de Israel. Hace falta la santificación del pueblo, hace falta la restauración, como nos dice el Salmo 80: oh Señor, restáuranos, haz resplandecer tu rostro sobre nosotros y seremos salvos. ¿Cuánto hace falta en cada uno de nosotros esto de ser restaurados, de ser limpios, de ser santificados? Y uno nota aquí el recurso que Samuel usa es la oración. Él dijo: y yo oraré por vosotros a Jehová. Ellos le dijeron en el versículo 8: no ceses de clamar por nosotros a Jehová nuestro Dios, para que nos guarde de la mano de los filisteos. No nota aquí el recurso, la oración. Apóstol Pablo en primera de Tesalonicenses capítulo 5: orad sin cesar. Ese es el recurso, el hombre de Dios, el hombre que Dios levantó. Y como se dijo de Abraham: tú eres como un príncipe de Dios entre nosotros. Así fue Samuel, el hombre que presenta la necesidad ante el Dios del cielo, y Dios oye su oración. Pero ¿qué tenían que hacer ellos? Ellos tenían que quitar los dioses ajenos. Todo lo que le quita el lugar a Dios, eso es idolatría. Y hermanos, ¿qué le está robando en tu vida el lugar a Dios? Tantas cosas, ¿verdad?, que nos desvían. Quitamos la mirada del Señor y sucumbimos ante el pecado. El internet en nuestros teléfonos, ¿cómo nos quita tiempo? Tenemos que quitar de nuestros corazones todo lo que le quiere robar el lugar a Dios. Quitad los dioses ajenos. La carta a los Hebreos: despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Amados, os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales
que batallan contra el alma. Renunciar a todo aquello que no me permite andar, caminar hacia arriba. La senda del justo es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. Dios quiere que nuestro andar sea hacia arriba. Pero antes de eso hay que tener comunión con Él, devoción hacia Él. Quisiera en esta mañana incentivar a que nuestra devoción crezca, pero renunciando a todo aquello, vamos a adorar y vamos a tener más devoción con Él. Estos días consideraba Hebreos capítulo 11 y notaba allí 3 cuadros. El de Abel ofreció más excelente sacrificio que Caín. Él dio de lo primogénito, de lo más gordo de sus ovejas, y yo notaba allí la adoración. Luego viene Enoc, el hombre que caminó con Dios, el andar del creyente, pero primero hay que adorar. Porque si en mi corazón reina la adoración, la devoción, yo voy a poder caminar como aquel Enoc que caminó con Dios. Pero uno nota después a Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. El servicio. El hombre que construye, pregonero de justicia, el hombre que duró más de 100 años preparando el arca, y solo 8 personas se salvaron. Tanto tiempo, ¿verdad? Pero no fue perdido. Él salvó a su familia en que su casa se salvase. Primero los de mi casa, ocupados con ellos en la lectura familiar, en la oración, que ellos crezcan en el Señor nos ayude. Están muy pequeños mis niños, pero anhelo verlos salvados a muy tierna edad, que el varón profesa ya, ojalá que sea genuina su conversión, pero la adoración, hermano, la devoción hacia Él. Ellos tenían que renunciar a todo aquello, pero dice, preparad vuestro corazón. Romanos en el capítulo 2 va a decir que la circuncisión es la de corazón. Es allí donde reina el problema nuestro, en nuestros corazones. Engañoso es el corazón y perverso. ¿Qué capacidad de maldad tenemos tan grande en nuestros corazones? Hay que circuncidar el corazón. Y entonces ahora sí, y solo a Él servir, el servicio para Él, solo a Él servir. Hay una mejor inversión que esta, hermano, servirle al Señor en lo que se requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. En una oportunidad escuché de don Alcime diciendo, fervientes, en el agua es hervir, pero en el oro es brillar en medio de este mundo entenebrecido, oscuro, brillar, hermanos, y llevarles el evangelio, el servicio. Tenemos una comisión, una responsabilidad delante del Señor. Ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Es mi responsabilidad, pero es un privilegio.
A veces me preguntan, ¿por qué a México? ¿Por qué no te quedas aquí? ¿Será que para allá la cosa está más buena? Y hay algo que agradezco a los siervos del Señor, que no han tenido ese pensamiento carnal. Sería muy bajo, muy vil servir al Señor porque allá la cosa económicamente está mejor. Señor nos guarde, hermano. Si aquí han dicho que van a trancar todas las fronteras, si no podemos salir de México, Señor nos ayudará a servirle aquí o donde Él lo permita, pero servirle a Él. Señor conoce nuestros corazones, ese es nuestro anhelo. En el 2004 escuché un reporte de la obra en México. Sacó lágrimas. Solo habían en ese tiempo unas 9 asambleas. Y el siervo del Señor dijo, hay más de 130 millones de habitantes. Y solo estas poquitas asambleas, y eso me movió en ese momento. Sin capacidad económica, no tenía la manera alguna de poder llegar, solamente la oración. El Señor me ha llevado 2 veces allá y he visto, es verdad, personas que uno le entrega un tratado y nunca han oído el Evangelio. Los hermanos tienen que recorrer más de 20 horas de una asamblea, de un lugar donde hay una obra, donde hay una asamblea para participar de la cena del Señor. Hermano Timothy Turkington duró como 2 años, el siervo del Señor allá en México, en Cancún, sin participar de la cena del Señor. Eso es lo que nos ha movido, hermanos. Es lo que anhelamos, tratar de hacer algo por el que hizo mucho por nosotros. Preparad el corazón y solo a Él servid. No ceses de clamar por nosotros. Samuel clamó y Dios oyó. Dice que Él tomó un cordero de leche. Algunos han considerado, esto habla de la condición de Israel, cordero de leche, pero lo sacrificó entero en holocausto. Señor Jesucristo se dio entero, consumado es. Y por eso que el apóstol Pablo nos va a decir, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Consagrarme todo entero, alma, vida y corazón, es el íntimo deseo que hoy me anima, buen Señor. Eso debe ser, el Señor es el motivo que nos anima a consagrarnos más a Él y a servirle más a Él. Entonces ellos están allí, ayunaron, derramaron agua en libación, están restaurados. Y luego de la restauración y la oración de Samuel, ellos no usaron armas de hierro para vencer a los filisteos. No, tronó Jehová con gran estruendo aquel día, hermanos. Hay hermanos que quieren sacar este gobierno por las fuerzas, con las protestas. Las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. Hermanos, las armas del creyente es las rodillas, la oración, la palabra de 2 filos, la palabra de Dios, congregarnos al nombre del Señor. Ellos tuvieron una reunión aquí y se reunieron en Mizpa. Esa reunión, nosotros en estas conferencias, qué reunión tan solemne. Venimos con nuestros problemas, aquí se nos olvida todo. Alguien dijo, un pedazo de cielo aquí en la tierra. La asamblea son nuestras fiestas solemnes.
Pero todas las reuniones son importantes. La de la clase bíblica. Allá en Mérida, en la avenida de los Próceres, de 6 hermanos que somos maestros de clase bíblica, los 6 hemos sido alumnos de clase bíblica. Qué importante no descuidar ese ejercicio. Las reuniones en las casas. En estos días hubo más de 23 inconversos en una casa allá en Chamita de la hermana Dulce, y a veces en el local no hay ni uno. Qué importante reunión. Todas son importantes. No hay una que sea más importante que la otra, porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio. Ahí envía Jehová bendición y vida eterna. Esa reunión fue muy solemne que tuvo Samuel, la que convocó Samuel, todo el pueblo de Israel. Una reunión que trajo gozo al pueblo de Dios. Y después de la restauración, dice el versículo 14, y fueron restituidas a los hijos de Israel las ciudades. Restauración y luego restitución, a disfrutar de los privilegios que habían perdido. Dice, e Israel libró su territorio, libertad de la mano de los filisteos. Pero dice aquí, y todos los años, hablando de Samuel, iba y daba vuelta a Betel, casa de Dios. Estar en la casa de Dios, en Betel. Dice, iba a Gilgal. Cuando uno lee en el libro de Josué, capítulo 5, versículo 9, circuncidó allí aquellos hombres, destruir la carne. Tenemos hermanos, como el apóstol Pablo, golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, luchar contra esta carne. Iba también a Mizpa, significa atalaya o torre de vigía. Estar alerta contra los ataques que el enemigo con su falsa doctrina quiere destruir, mover las bases doctrinales. Tenemos que tener como si tuviéramos allí en la torre, vigilante. El Señor nos guarde y guarde las asambleas. Pero dice también que él iba a Ramá. Versículo 17, después volví a Ramá, lugar de la comunión. Volver. Samuel daba vuelta por todas esas ciudades y volvía al lugar. Nosotros, hermanos, si hemos fallado, hemos que volver al lugar. Si hay mucha soberbia de nuestra parte, volver al lugar. Cuando creía en el Señor, ¿de dónde, como hemos oído, de dónde me sacó a mí el Señor? ¿Qué merezco? Merezco la condenación eterna. Pero Él, por pura gracia, nos ha salvado. Le debemos todo a Él. Pero dice, porque allí estaba su casa, y allí juzgaba a Israel, y edificó allí un altar. Hizo pensar en Hebreos 13:10. Tenemos un altar. No muchos. Uno que nos habla del Señor Jesucristo. Él dijo, yo soy el camino. No hay muchos. Yo soy el buen pastor. Usted sabe los yo soy que hay en la Biblia. Tenemos un altar. Carta a los Hebreos nos va a decir, salgamos pues a Él, llevando su vituperio. Señor nos ayude, hermanos, a considerarlo a Él. Lo tenemos, pero porque Él nos compró a precio de sangre. Tenemos un altar. Señor nos ayude a seguir adelante y Él bendiga su palabra. Amén.